Ahí está. Entonces, bueno, ya está. Grabando. ¿Y viste también el enlace por las redes? Sí, ahí aparece. Ya, genial. Ahora estamos. Entonces damos. Muchas gracias, Felipe. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, quienes nos acompañan hoy por Zoom y por las redes sociales del Instituto de Estética de la Universidad Católica. Mi nombre es Ignacia Cortés, soy profesora del curso Arte Chileno y Americano 2 de la licenciatura en Estética. Y hoy queremos abrir la sala en esta modalidad virtual para conversar con Montserrat Madariaga Caro, quien es profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos del Vassar College en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Hoy Montserrat nos va a presentar parte de lo que ha sido su investigación en torno a las micropolíticas de vidas de artistas huilliche mapuche. En esta clase, que Montserrat ha titulado Micropolíticas de la falsificación en Cutral Vargas Huayquimilla, nos concentraremos en el trabajo de la poeta, artista visual y performer mapuche huilliche, Premio de Arte y Cultura de Región de los Lagos el 2017, y también quien ha obtenido una beca en el 2020 de creación literaria. Según Monse, y la llamo así también por el afecto que nos tenemos, Monse, y aquí voy a citar parte de su tesis doctoral, ella plantea que las obras de Cutral presentan cuerpos mapuche y cuerpos mapuche travesti trans como un territorio violentado, cercado, racializado, explotado y mercantilizado. Entonces, en esta sesión, que de manera virtual nos estamos conectando y transmitiendo por las redes sociales del Instituto de Estética, vamos a efectuarla de la siguiente forma. Nos vamos a organizar, por una parte, con la presentación de Monse, y luego nos vamos a dedicar a conversar un poco más a partir de los materiales que nos presenta hoy en la clase, pero además de los materiales que hemos podido revisar junto con los estudiantes y las estudiantes del curso, y que nosotros revisamos entonces antes de esta sesión. Sin más preámbulo, Monse, te dejo la palabra y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola a todos, yo demasiado feliz de estar aquí y compartir estos momentos con ustedes, poder saber después de sus propias interpretaciones, y para mí siempre es un agrado hablar de la obra de Cutral. Así que ahora voy a pasar a compartir la pantalla para poder mostrarles la presentación. Bueno, lo primero es que cambió un poquito el título. Al principio se llamaba Micropolíticas de la Alteración en Cutral Vargas Huayquimilla, pero en honor al tiempo quise enfocarme más en algo más particular, que serían las micropolíticas de la falsificación. Y además porque creo que estaba siendo un poco tímida al poner alteración, creo que hay que hablar de la falsificación también. Entonces lo primero que quiero empezar a decir es cuál sería mi tesis central en esto. Y es que las micropolíticas de la falsificación que interpreto en las obras de Cutral, Vargas Huayquimilla, responden a través de la parodia, la alteración y el artificio a las diversas maneras en que las sociedades colonas crean falsos imaginarios narrativos de pertenencia a los territorios indígenas y racializados. Esa sería como la tesis central. Cutral Vargas Huayquimilla, brevemente, un poco lo que ya la Nacha adelantó, es poeta, artista visual, artista de performance, modelo, letrista últimamente, muy multifacética. Y pertenece al pueblo mapuche huilliche, y hoy está radicada en la ciudad de Valdivia. A la fecha ha publicado dos libros, el poemario Factory en el año 2016 y la novela experimental La Edad de los Árboles. Esa fue publicada en el 2017. En esta charla, entonces, voy a analizar el universo obra del Molmapu, que Cutral ha creado y que ha alimentado desde el año 2017 en adelante. Esta es una obra dinámica que consiste en fotografías, también en tatuajes, arte corporal y performance.
Y acá voy a analizar específicamente las metáforas y asociaciones de este universo obra del Molmapu, donde hay una parodia desde el lenguaje de la industria de la moda, la comodificación y el sobreconsumo. Se parodian entonces estas falsas narrativas colonas de pertenencia al territorio indígena o a los territorios indígenas y racializados. Por supuesto, más en el contexto mapuche, pero también extrapolando a otros territorios indígenas y racializados de todo el globo. Entonces, para empezar, ¿qué entiendo por micropolíticas de vida? ¿Qué entiendo por micropolíticas de la falsificación? En mi investigación sobre poéticas y políticas mapuche, desarrollo este concepto de micropolíticas de vida y sostengo que las micropolíticas de vida consisten en prácticas cotidianas de comunicación, de coexistencia y defensa de la Mapu, de la tierra mapuche, basadas en un conocimiento que es emocional, es corpóreo y afectivo. Estas micropolíticas de vida se ejercen tanto en el plano físico, como vemos en las recuperaciones territoriales en Wallmapu, el territorio histórico mapuche, pero también se dan en el plano de la creación poética. Estas micropolíticas de vida lo que hacen es generar espacios de autonomía, la autonomía corporal, autonomía afectiva y territorial, que alimentan creativamente un sentido mapuche de futuro, presente y pasado. Las poéticas micropolíticas encarnan una aspiración colectiva indígena por la justicia social, la justicia étnica, cultural e histórica en Chile y más allá. Ahora bien, dentro de estas micropolíticas de vida, y específicamente en la obra Molmapu de Cutral Vargas Guayquimilla, yo identifico estas micropolíticas de la falsificación. ¿Y por qué hablo de falsificación? Porque estas micropolíticas utilizan la falsificación como una herramienta que devela el inicio del imaginario colono. Falsificar, según la RAE, ¿cómo no nombrar la RAE si estamos hablando de colonialismo? Falsificar tiene dos acepciones. La primera es falsear o adulterar algo. Y la segunda es fabricar algo falso o falto de ley. Esta segunda acepción a mí me encanta, la acepción de faltar a la ley, de falsificar y faltar a la ley. Y me encanta porque nos sitúa en el marco de la ley chilena. Y en Chile las leyes fueron creadas por la sociedad colonial y luego la sociedad criolla chilena. Entonces, estas son leyes que resguardan la soberanía territorial de la sociedad colona criolla chilena. Y por lo tanto, favorecen hoy día, no solo en el pasado, a esta sociedad. Entonces, si falsificar es faltar a las leyes coloniales, lo que hace Cutral es defender la tierra y la vida mapuche a través de esta micropolítica de la falsificación. ¿Quién es Cutral Vargas Guayquimilla? Bueno, aquí voy a ahondar un poquito más y elegí esta fotografía y ya les voy a decir por qué. Cutral es la persona que está posando, ¿no? En esta fotografía que Cutral publicó en su cuenta de Instagram en septiembre de este año, Cutral está posando, ejerciendo su faceta de modelo para una marca, si es que no me equivoco, una marca de ropa independiente y local de la zona del Huillimapu, la zona sur del territorio histórico mapuche. Elegí esta fotografía porque remite al artificio, como aquello que es elaborado, aquello que es artístico, aquello que es habilidoso, pero también a aquello ficticio, artificial y falso. La imagen nos presenta un contraste entre el lugar natural, la costa valdiviana, la idea de la naturaleza como lo auténtico, lo prístino que heredamos del pensamiento occidental, y por otro lado, el detrás de las cámaras, exhibiendo los aparatos que producen una ficción, en este caso la evocación de lujo, el glamour, la sensualidad de una mujer altamente producida, como decimos en Chile, pero que se encuentra así como casual encaramada en unas rocas, ¿no?
Entonces esta fotografía me ayuda a entrar en el análisis de la obra de Cutral porque desafía las nociones de lo auténtico atribuidas a la naturaleza y a los cuerpos indígenas por la ciencia colonial del pensamiento europeo occidental, ¿no? Podemos pensar en esta búsqueda eterna de ciertos antropólogos en busca de el último hablante del pueblo indígena X, que es el auténtico, y luego de eso no habrá más, ¿cierto? Cutral es una artista interdisciplinaria, crea e investiga desde múltiples disciplinas, pero también es una artista indisciplinada, una artista del desborde, del goce transgresor del sistema normativo colonial, patriarcal, sexogenérico y capitalista. Podemos pensar en su indisciplina como una micropolítica de la falsificación, porque desafía las ideas de lo normal, lo natural y lo auténtico, que tanto defienden las disciplinas científicas coloniales, y también, por supuesto, en el tema de sexo genérico. Aquí hay un desborde de aquello que se entiende como lo normal. Congruente con su ethos de la falsificación, Cutral también es un artista de la alteración, de la aguja y el hilo, de la máquina de coser, del reciclaje de ropa, del reciclaje de símbolos pop, del pastiche y la parodia. Cutral ha alterado su cuerpo con los tatuajes obras que veremos más adelante, los tatuajes de Mol Mapu, y también con hormonas en su transición a un cuerpo transfemenino. Ella misma se describe como transgénica en su cuenta de Instagram, aludiendo nuevamente a lo falso y lo artificioso, los organismos genéticamente modificados, desafiando desde el humor, desde la ironía, desde la parodia, las posturas de algunos feminismos radicales que son trans-excluyentes. En resumen, las obras de Cutral se mueven entre la parodia y el goce, pues sus obras expanden las posibilidades del cuerpo mapuche y de su goce, al mismo tiempo que desafían las narrativas coloniales que permiten la eliminación de las vidas indígenas y que el fin de esa eliminación es la apropiación de las tierras indígenas. Entonces entremos a este universo obra del Mol Mapu que crea Cutral y al que pertenecen las fotografías y el video que vamos a ver. Mi interpretación de la obra de Cutral como micropolíticas de la falsificación surge de este universo obra que Cutral llama Mol Mapu. El concepto Mol Mapu crea un lugar falso a través de una ironía fonética y semántica. Cutral altera la palabra Wal Mapu, que da nombre al territorio histórico y ancestral mapuche, reemplazando Wal, que significa entorno o alrededor en mapudungún, y reemplaza ese Wal por Mol, nombre de los megacomplejos comerciales que surgen en Estados Unidos a mediados de los años 50. Esta alteración paródica que hace realiza un guiño a las falsificaciones de marcas de moda que suelen alterar sutilmente los logos. Y aquí les puse un ejemplo de Gucci, que saqué de internet, ¿no? De gente que está obsesionada con saber cuándo son falsos o no las cosas que compran. Entonces podríamos leer este nombre de Wal Mapu como un artificio. Podemos entender este universo Wal Mapu como algo falso, como un producto, como un commodity, como la transformación en commodity del territorio histórico mapuche. Y aquí quiero detenerme y explicar mi uso de los términos Estado colono, mi uso del término sociedad colona chilena, porque con estas palabras aludo al proceso de continuidad colonial aún vigente en Chile, la continua actualización de un orden colonial en lo social, en lo administrativo, en lo educativo, en las relaciones interpersonales, en lo judicial también, ¿no? Y un largo etcétera. Entonces, este orden colonial establece jerarquías, sabemos, ¿cierto? Jerarquías de raza, de clase, de género, de sexo, de capacidades, que incluye también a los cuerpos no humanos, una jerarquía entre lo natural y lo normal. Entonces, aquí tenemos que este orden colonial, que es lo que
infunde al Mol Mapu, este universo falso, según el historiador australiano Patrick Wolf, tiene que ver con el colonialismo de asentamiento. Y este concepto es importante de entender, porque el colonialismo de asentamiento, a diferencia de cuando se habla de colonialismo, cuando los colonos solamente extraen riquezas de un lugar colonizado para llevarlas a la metrópoli, este tipo de colonialismo que es de asentamiento, no solo sucede eso, no solo hay extractivismo, sino que los colonos invaden y se quedan. ¿Ya? Practican variadas estrategias de eliminación de las personas indígenas, y podemos pensar desde el genocidio hasta la asimilación. ¿Y por qué? Porque quieren reemplazar a las sociedades indígenas en los territorios usurpados. Entonces se asientan en los territorios y van creando estas falsas narrativas de pertenencia a esas tierras. Fíjense que la historia del primer MOL en Chile es paradigmática de estas falsas narrativas de pertenencia que crea la sociedad colona chilena, escondiendo esta voracidad por apropiarse y poseer simbólica y físicamente el territorio y las vidas mapuches. ¿Podrían adivinar de qué mol estoy hablando? Piensen, ¿qué mol podría ser? El primer mol en la historia de Chile. Fue el Apumanquio, ¿no? ¿No? Mm. Pero podría haber sido también, es un buen ejemplo también, pero yo les voy a mostrar. Bueno. El Parque Kennedy, Parque Arauco. El Parque Arauco, sí. El primer mall fue inaugurado en 1982 en una zona pudiente de la ciudad de Santiago. Su llegada fue celebrada por las autoridades de la dictadura en ese momento, de la dictadura de Pinochet. Y aquí cito a Rodrigo Salcedo y Liliana de Simón, que dicen que el Parque Arauco fue el símbolo perfecto del triunfo del modelo neoliberal. Originalmente, el nombre del Parque Arauco iba a ser Parque Kennedy, como ven aquí en esta publicidad, en homenaje al presidente John Kennedy de Estados Unidos. Pero el diario criollo más conservador y poderoso de Chile, ¿cuál podría haber sido? Adivinen. El Mercurio, ¿verdad? A través de su revista del domingo, inició una campaña para cambiar este nombre porque lo encontraban muy extranjerizante. Encontraban que Parque Kennedy era un nombre que no hablaba de la idiosincrasia chilena. Y fíjense que finalmente se llamó Parque Arauco. Entonces hicieron una campaña para cambiar el nombre, y este fue el nombre que ganó, Parque Arauco. Entonces, esto es interesante y paradigmático de este universo. Bueno, es una asociación que yo estoy haciendo con el universo del Molmapu que crea Cutral. ¿Y por qué? Porque la palabra Arauco corresponde a la forma en que los españoles llamaron al territorio al sur del río Biobío, que marcaba la frontera, ¿cierto? El país araucano, comillas, con el país, la República Chilena. Y por lo tanto, en la elección del nombre Arauco como símbolo de la idiosincrasia nacional, la sociedad colona chilena pone en acción una falsa narrativa de pertenencia al territorio mapuche. Está diciendo, pero lo araucano es mío. Lo araucano es mío. Esos símbolos son míos. Ese territorio es mío. Es parte de mi idiosincrasia. Son mis raíces. En el contexto de la sociedad colona estadounidense, el historiador Philip Deloria, de la tribu Standing Rock Sioux, llama, comillas, jugar al indio a la apropiación de elementos simbólicos y materiales de pueblos indígenas para obtener un sentido de pertenencia a los territorios. ¿Y por qué? Porque en los territorios está la riqueza, ¿cierto? Se pueden explotar los territorios. Esta falsa narrativa de pertenencia simbolizada por el Mol Arauco, símbolo del progreso neoliberal chileno, alimenta un imaginario colono de tener derechos inalienables sobre la tierra y las vidas mapuche. Por lo tanto, recrudece el terricidio, el asesinato de la tierra y de las vidas mapuches, que a veces se hace muy evidente con los homicidios,
pero también significa una muerte lenta de los diferentes ecosistemas y vidas espirituales, tangibles e intangibles de los territorios mapuche. Bueno, entonces ahora entramos en el Mall Mapu que nos propone Cutral. Hemos entrado, estamos en este mall, en esta falso territorio mapuche, y aquí ¿qué vemos? Entonces, lo que vemos aquí es un territorio mapuche comodificado por la sociedad colonia chilena. Y vemos una vitrina poética política de imágenes donde Cutral expone cuerpos vigilados, cuerpos que son objeto de consumo de la voracidad colonial, de la pulsión por eliminar los cuerpos mapuche y falsificar la pertenencia a sus tierras. En estas vitrinas del Molmapu vemos lo que está detrás de la artificiosa magia del sur, los cuerpos sacrificados que permiten esa ficción del sur de Chile. Entonces pueden ver aquí diferentes símbolos que nos hablan de estas vidas cercadas, ¿verdad? Esta vitrina también nos recuerda la exposición de cuerpos indígenas en museos y exhibiciones europeas a fines del siglo XIX. Por ejemplo, los 14 cuerpos mapuche en el Jardín de Aclimatación de París de 1883, del que escribe el antropólogo mapuche Gerson Winca. Esta exhibición de cuerpos es el resultado de la falsa narrativa colona, la idea de que el destino inexorable de los pueblos indígenas es desaparecer por extinción o asimilación. Entonces, una de estas narrativas falsas coloniales que tiene como fin apropiarse de la tierra es que los pueblos indígenas, el pueblo mapuche, está destinado a desaparecer, ya sea por extinción o asimilación. Entonces todo este universo está cargado de estas narrativas, pero le habla a través de la falsificación de sus símbolos y la parodia de estas narrativas. En el año 2017, Cutral hizo las primeras fotografías que serían, bueno, dos de esas fotografías son, primero esta que ven acá, con el logotipo Ñuque, y esta que ven acá, con el logotipo o la palabra Pangui, y el logo de la marca Puma. Entonces ahí podemos apreciar las falsificaciones de los logotipos de dos gigantes corporaciones de la industria de la moda. Ñuque falsifica a Nike, Nike o Nike, como le digan, y Pangui falsifica la marca Puma, alterando las palabras con palabras en mapudungún. Entonces aquí, bueno, Ñuque significa madre en mapudungún y Pangui significa puma en mapudungún. Y aquí tengo una pregunta. ¿Quién les dice a ustedes esta falsificación de logos? ¿Qué mensajes se crean entre los logos falsificados que pertenecen, ¿cierto?, a esta globalización extractivista, colonial de los territorios, y los logos y los símbolos que estamos viendo, o los elementos que estamos viendo en las fotografías? Por ejemplo, el alambre de púas, o la posición de los cuerpos. Si quieren, 1, 2, 3 personas pueden decir qué les evocan estas fotografías. Siempre cuando uno hace una pregunta directa viene un silencio. Pero... Por acá Paula quiere comentar algo. Paula, te escuchamos. Sí, o sea, me parece interesante cómo esta relación, como podemos pensar, nos lleva a pensar como la colonización también como una manera de falsificación dentro de esa apropiación cultural. Y creo que desde ahí, no sé, me parece muy inteligente cómo tomar estos elementos que son como de las grandes industrias de la moda, que genera una actualización también dentro de las políticas decolonizadoras. Que no sé, en clase igual lo hemos tratado varias veces, pero a mí me gusta también hablar un poco de las cholas globalizadas, por ejemplo, como cómo hace este traslado de esta cultura como como estimulada y sobrevalorada desde los museos, como algo pasado, algo muerto, y genera un diálogo como algo vivo, algo que incluso toma una corporalidad desde el tatuaje, que también podemos pensar el tatuaje como
dentro de sus orígenes más ritual, pero también carcelarios, como que ahí hay harto, y lo performático que viene a ser la materialidad misma del cuerpo, no es que lo esté instalando en otras cosas, o sea, es un cuerpo en movimiento que mantiene estas marcas en esta como apropiación, pero que incluso hoy en día podemos pensar este concepto de apropiación como desde un rasgo más negativo, como también lo que decías en el texto, como esta inocencia de los colonos, pero también es como en el caso contrario, desde les oprimides, podemos generar esta apropiación, pero a nivel político. Yo creo que eso es lo que también se empieza a contextualizar en las imágenes, como por ejemplo con esta tela de camuflaje, con un baño, que en una imagen que es mucho más desde la expresión de género femenina, el alambrado de púa, que es un elemento represor. Yo creo que como desde ahí, no sé, un poco... Súper, súper. Sí. Sí, esta falsificación de logotipos consiste en una alteración simbólica que invade y desterritorializa a las marcas de moda de su lugar de privilegio, de su bienestar apolítico, y lleva estas marcas a los territorios mapuche, donde la tierra, las vidas animales, vegetales, los cuerpos de agua, etcétera, están siendo explotados y devastados, están siendo consumidos, porque también es un comentario sobre consumo de las sociedades coloniales actuales, que solo son posibles por las falsas narrativas de pertenencia, ¿no? Usar. Pero Cutral también hace suyo el lugar, digamos, está, como bien tú decías, se está apropiando de una herramienta colonial, se está apropiando de este neoliberalismo colonial, del MOL, para mostrar justamente como un espejo, como una vitrina, como un reflejo, lo que la nación MOL esconde, que son los efectos terricidas sobre la tierra y sobre las vidas. Y cuando digo terricidio, y aquí hago también un pequeño paréntesis conceptual, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de terricidio, quizás si levantan la manito, el concepto de terricidio, ¿alguien lo había escuchado antes o leído al respecto? Paula dice que sí. Ok. Bueno, el concepto de terricidio es un concepto acuñado por Moira Millán, quien es huichafe, luchadora, escritora y líder mapuche del otro lado de la cordillera, del Puel Mapu, quien junto al movimiento de mujeres indígenas y disidencias indígenas por el buen vivir luchan contra el terricidio. El terricidio refiere al exterminio sistemático de ecosistemas de todo tipo de vidas y cuerpos en territorios indígenas, incluyendo a los espíritus cuidadores de esos territorios y a las vidas humanas, especialmente a los cuerpos feminizados y no cis-heteronormados. ¿Quiénes son los terricidas? Los terricidas son los estados-nación colonos, las corporaciones extractivistas y otras entidades que también participan de esto. El terricidio resulta del colonialismo de asentamiento, lo que les conté antes, y de una economía que continúa basándose en relaciones coloniales con la tierra. Entonces, este movimiento de mujeres indígenas y disidencias por el buen vivir buscan que el terricidio sea tipificado como un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza. La vitrina del MOL Mapu nos muestra el terricidio. Por los falsos pasillos de este mall vemos cuerpos cautivos, heridos, cuerpos trans, cuerpos animalizados, cuerpos cadáveres, que nos remiten al colonialismo de asentamiento, donde la sociedad colona emplea diversas maneras de eliminación de los cuerpos mapuche: la cárcel, el hostigamiento policial, la militarización del territorio, el empobrecimiento y la marginación, la conversión en mercancía, en patrimonialización, la mercantilización de la mapu, de la tierra. Pero también, porque la obra de Cutral tiene esta profunda parodia que es muy dolorosa, pero también hay goce. Y en la foto que les voy a mostrar, en la siguiente foto, que no es esta, así, es esta.
Entonces aquí le hice un zoom a esta foto más grande, ¿cierto? Que sería la foto donde yo veo también donde está el goce del cuerpo en el artificio, en el uso irónico, la parodia del cuerpo, porque vemos un cuerpo que imita la publicidad, ¿cierto? Imita la publicidad de las grandes marcas, incluso a una publicidad muy particular que es la de los años 90, como las supermodelos, esos cuerpos muy sexy, ¿no? Podemos pensar en Calvin Klein, ese tipo de esas marcas. Pero es un cuerpo que si uno va analizando, mirando con atención, también es un cuerpo que nos está hablando bueno, de la ñuque, de la mapu, ¿no? Entonces vemos cómo esta desterritorialización de Nike o Nike a la ñuque en un cuerpo que se va descubriendo como un cuerpo trans. Entonces también hay una idea del goce del artificio, hay una idea de decir, este es un cuerpo que es un cuerpo no cis heteronormado que va en contra de lo auténtico y lo normal según el pensamiento colono, según las sociedades coloniales, pero que está gozando, que es lujurioso, que es sensual, lleno de vida, y que además tiene en su pecho a la madre tierra, ¿no? a la Mapu como esta cuidadora, gran cuidadora de todas las vidas que son no normativas. Pero cuando les hablaba de terricidio, es importante también sacar un poco los conceptos que estamos hablando ahora y llevarlos al territorio de lo que está pasando hoy día. Y por eso yo incluí esta foto, porque cuando hablamos de terricidio y cuando hacemos en la academia, tenemos que siempre volver a lo que está pasando en el momento. Y lo que está pasando ahora, quiero hacer este paréntesis, es que ya hace más de un mes que la Machi Betania Colhuán Nahuel está en prisión domiciliaria en Bariloche o Furiloche en Argentina, en Puel Mapu, y no solo ella, sino 3 mujeres más, luego de que el Lof Lafken Winkul Mapu fue invadido por un comando especial de policías y militares argentinos, con una orden de desalojo y detención. Y lo que está en disputa, o sea, ¿por qué la Machi está en prisión? Lo que está en disputa realmente es la soberanía territorial de la nación colonial de Argentina. Entonces quería llamar su atención sobre esto porque es algo que está pasando hoy y es una lucha actual por liberar a la Machi y a las mujeres que están en prisión domiciliaria en Argentina en este momento. Bueno, ahora quiero que hagamos un ejercicio juntos, que sería, vamos a ver la video performance Pangui, que se realizó este año en la Galería Barrios Bajos en Valdivia. Y curiosamente, la Galería Barrios Bajos está en el casco antiguo histórico de Valdivia. O sea, está muy cerca de edificaciones y monumentos y cosas que le hablan directamente a estas falsas narrativas de pertenencia colonial al territorio. Por ejemplo, al lado, no sé si han estado en Valdivia, está muy cerca, está el Torreón, que es de 1774, también está la iglesia de San Francisco, o sea, todas estas instituciones que el poder colonial utiliza para demarcar que ese territorio es de ellos. Entonces, el ejercicio que quiero que hagamos es que mientras vemos el video, imaginemos que estamos caminando por la calle Pérez Rosales, donde está la Galería Barrios Bajos. Vamos caminando y nos encontramos con esto. ¿Y a qué me refiero con esto? La performance se hizo, la galería es una vitrina, la galería es un espacio cuadrado, pequeño, con vidrio, no me acuerdo si tiene vidrio o simplemente abierto hacia afuera, hacia la calle. Y ahí es donde Cutral está realizando la performance, lo que vamos a ver. Por lo tanto, es una irrupción también de ese espacio, del espacio colonizado, del espacio lleno de estos símbolos que le hablaba. Y ustedes van caminando por la calle y se encuentran con esto.
Entonces, cuando veamos el video, vayan anotando qué cosas les llaman la atención. ¿Okay? Entonces, van anotando qué cosas son sugerentes. Por ejemplo, la luz, por ejemplo, las palabras de la voz en off, o el tono, diferentes elementos, por supuesto, lo que está sucediendo, las acciones que están sucediendo, etc. Ok, entonces ahora voy a poner el video. Voy a parar de compartir esto para poder poner el video. Vale, entonces ahora caminemos por la Valdivia colonial y nos encontramos con esta performance. Una noche de violentos disturbios al sur de Chile. La región de la Araucanía fue escenario nuevamente de los enfrentamientos entre la policía y grupos de indígenas mapuches que protestan contra el gobierno central y empresas agrícolas. Conocido como el conflicto mapuche, la comunidad indígena denuncia la explotación y destrucción de tierras consideradas ancestrales y exigen la restitución del territorio a los pueblos originarios desde hace 10 años. Sin embargo, en las últimas jornadas se ha encrudecido la violencia y los actos vandálicos. Edificios oficiales de al menos 2 municipalidades quedaron en llamas y otros sufrieron graves destrozos. El ministro del Interior de Chile, Víctor Pérez, viajó el viernes a la región de la Araucanía para una evaluación de los daños y admitió que el conflicto mapuche es un tema político que hay que resolver, pero que la violencia es un gran obstáculo para resolverlo. Según investigaciones de medios locales, la mayoría de las tierras ubicadas a unos 700 kilómetros al sur de Santiago están en manos de grandes empresas forestales, dueños de fincas y empresas de transporte. Ok, entonces, ¿qué cosas vieron? ¿Qué cosas les llama la atención? Como forma de empezar esta conversación. Voy a dar después algunas conclusiones, pero quiero escuchar qué es lo que ustedes anotaron o vieron. Ahí, Joaquín. Levanta la mano, Joaquín, ¿te escuchamos? Sí, o sea, de todo lo que se ha dicho hasta ahora me quedé pensando como en el tema de la parodia, la ironía y como qué relación tendría eso con lo cómico para como uso de denuncia, a diferencia de, no sé, por otra narrativa que podría ser más trágica, por así decirlo. Y en eso como con lo cómico me da risa un poco personalmente el tema que en el video integra una voz como noticiosa. No sé si, supongo que sería actuado, pero yo estudié periodismo y como ese tema de la voz, como inventarse una voz que no es falsa en realidad, también lo encontré, o sea, como parte como de la performance del mismo video, de la construcción que hay detrás de eso. Por ejemplo, pensaba un poco que ese tipo de voz y ese tipo de relato es muy del estilo de Telesur, por ejemplo. No es como del que podría ser de Canal 13, como las palabras que ocupa, que serían como otros tipos de medios. Entonces, nada, encontré un poco interesante, o sea, encontré interesante eso y como que me lo asocié un poco a esto otro que estaba pensando, que el tema de la parodia y su relación como con lo cómico como forma como de una denuncia. Gracias, Joaquín. Sí, yo creo que la voz impostada, ¿cierto? Esa voz falsificada, también a mí me llama la atención como si fuera como un guión y además que ocupa algunas palabras que me llaman la atención, como el territorio que dice la Araucanía fue escenario de y como empieza también diciendo noche de violencia, ¿no? Hay una narrativa que que no es inocente, ¿no? Hay una narrativa que también está bebiendo de la idea
de que este territorio está en conflicto, cuando en realidad es un territorio que está siendo recuperado, por ejemplo. Pero veo dos manitos más levantadas. Sí, está Paula y luego Jaime. Paula. No sé si por tiempo prefieren que hable Jaime, como porque yo, o sea, si es que Sí. queda tiempo puedo hablar yo, pero No, ¿le doy nomás? Oh, sí, dale nomás, Paula. gracias. Eh, bueno, voy a intentar ser breve, pero no sé, a mí me parece, me gusta mucho ese video, primero desde lo que ya se ha hablado, pero también pensando en como el rol de la performance dentro de las posibilidades de la micropolítica, porque pone en evidencia ese dominio como de esa subjetividad, esa sensibilidad, que se muestra como una vitrina más. Y desde ahí nuevamente tenemos el elemento de la marca, pero lo pensaba como, primero, a ver, hay una distancia con el actuar político. Es una recreación de un audio que va directamente asociado como a lo periodístico, pero también tenemos un cuerpo que no está siendo baleado. Es un cuerpo que empieza de alguna manera como a encarnar la representación de los balines, con este audio que empieza a generar esta espectacularidad incluso a nivel político y en una vitrina. Entonces, desde ahí yo creo que como que me empieza a resaltar la micropolítica como esta posibilidad de la performance y de la acción, que yo ahí entro como en como mi disputa con la diferencia de acción política, pero también me interesa como rescatar como este cuerpo como representación, este cuerpo gráfico, que también, no sé, lo pensaba como dentro de esta distancia que se plantea desde lo artístico y también con ello políticas más culturales, que me recordaba algo que hace tiempo leí de Nike, que viene del Nike, de las primeras esculturas griegas, y en eso pensaba, lo que está haciendo también es esculpir su cuerpo al ser tatuado. O sea, hay una modificación del cuerpo que también proviene de esta como tradición de la utilización de las marcas dentro de una cultura occidental. Como cómo podemos pensar en esta imagen de las primeras esculturas Nike, el Nike que nos aporta como la dimensión capitalista salvaje, como más perversa de este contexto sociopolítico, y tomamos también la posibilidad de un cuerpo sensible, de un cuerpo más como en una lógica más individual y por tanto moderna y posmoderna, pero en esa dimensión, en esa distancia, pero también que para mí no lo planteo como algo malo, sino como algo interesante de pensar como dentro de todos esos vínculos. Como, no sé, espero se haya entendido. Sí, súper bien, súper completo. Y lo interesante de las poéticas y las obras de arte es que uno puede mirarlos desde varios lugares y ir haciendo conexiones. Entonces, claro, la idea de la espectacularidad y que está en una vitrina. O sea, de nuevo tenemos estamos en la dimensión, en esta obra universo del Molmapu, donde hay un cuerpo que está sangrando, un cuerpo herido en exhibición. Pero por otro lado, como decías tú también, Paula, no es solamente, también hay un acto, hay una micropolítica de la falsificación que es irreverente, ¿no? que está devolviendo la violencia, de alguna manera le está devolviendo la violencia a la nación mol. Pero quiero escuchar más. ¿Jaime venía después? Sí, Jaime y luego Daniel. Sí, voy a ser muy breve porque igual iba bien en la línea de lo que mencionaba Paula, que me llama mucho la atención todo este tema con la marca, con el tatuaje, con esta huella en el cuerpo, que finalmente también lo leo como una especie de reusurpación de esa falsa narrativa colonizadora, ¿no es cierto?, en este cuerpo además disidente, este cuerpo que es marginalizado por esta gran narrativa como occidental binaria, además, binaria y blanca. Entonces me llama mucho eso la atención y también
por así decirlo, esta contextualización que se hace con este como falso, o no, no es falso realmente, pero es actuado, este relato como noticioso actuado, en el sentido de que me hace mucho sentido que sea actuado. ¿Por qué? Porque finalmente esa también es una narrativa artificial que se impone sobre un conflicto político territorial, ¿no es cierto? La idea del conflicto mapuche. No es un conflicto territorial del Gualmapu, es un conflicto que tiene el pueblo mapuche con el resto del mundo, ni siquiera es como con los colonizadores, no, es como un conflicto de los mapuches con el mundo, en los que el pueblo en particular y la cultura en particular se plantea como el problema mismo. Entonces encuentro genial también ese diálogo como entre como esta actuación de lo noticioso con el paralelismo de la marca en la piel, de esta corporalidad que habla, ¿no es cierto?, de la biopolítica y la micropolítica como cotidiana. Eso. Súper, súper, Jaime. Daniel, te escucho primero y después hago comentarios. Sí, más cortito porque de hecho Jaime se me adelantó un poco en algunas cosas, pero que a mí me quedó mucho dando vuelta el tema nuevamente como del noticiario falso, porque de hecho cuando yo lo empecé a escuchar y hasta como la mitad tuve la impresión de que era como realmente una nota de Telesur. Y me acordé un poco e hice esta conexión como de esta idea como de la narrativa construida, y esto que tiene, y de que yo siento que es como la gracia y la maldición al mismo tiempo de las noticias Telesur cuando tocan temas chilenos, que es que como que lo hablan desde una perspectiva, digámoslo de alguna manera, progresista o más de izquierda, pero sin embargo igual lo hablan como muy desde afuera, porque como que eh, es un medio que en teoría no tiene nada que ver con lo que está pasando en Chile. Entonces esa distancia epistémica que por un lado puede ser súper buena, comillas, pero por otro lado también tiene ciertas problematizaciones. Entonces me acordé un poco cuando para el estallido, que se estaban compartiendo un montón de noticias y que había mucha desconfianza con los medios chilenos. Me acuerdo que en redes sociales se compartieron efectivamente muchas noticias de Telesur. Y a mí en un primer momento era como, primero era como refrescante sentir así como en medio de todo como lo más caótico, decir como, oye, alguien que está diciendo las cosas un poquito más claras. Pero por otro lado, y eso lo pensé después, también estaba como este problema, comillas, como de esta como distancia epistémica, de este como hablarle a los sucesos desde afuera y, y construir una narrativa desde afuera. Y yo creo que ahí también hay parte importante de cómo se validan discursos como por ejemplo el de denominar este conflicto mapuche, y no denominarlo de alguna otra manera. Eh, Da lo mismo que otra manera, ¿no? Pero esa como apelación a la existencia de un otro conflictivo, que si lo miramos de afuera podemos estar en desacuerdo con eso, pero el mirarlo de afuera también puede llegar a que la cuestión se valide y quede como impresa, impresa como histórica y narrativamente. A mí, de nuevo, hago esa otra conexión. A mí me pasa, por ejemplo, que yo encuentro súper problemático cuando uno trata del concepto estallido social. Pero sin embargo, una cuestión como que quedó en el lenguaje. Entonces uno, para no hacerse problemas y para no enredarse más de la cuenta, uno dice, no, que el estallido social tanto, no, que el estallido social es otro, ¿cachai? Y si bien el término estallido social es acuñado por grupos de personas con los cuales yo estoy de acuerdo, y si bien yo estoy como de acuerdo con el fondo de las cosas que pasaron durante el estallido, eh, igual le estoy llamando de estallido, que es una cuestión como construir como una narrativa problemática, como una narrativa de, de conflicto por un solo lado. Pero eso, me la más de la cuenta, pero como que me quedan de vuelta ese como detalle. Sí, muchas gracias a todos, y como sumándome a lo que están diciendo, está la idea también aquí del archivo contrahegemónico, ¿no? Del cuerpo como archivo, el cuerpo como mapa, donde tenemos de nuevo estos contrastes, estas contraposiciones que hace Cutral. Por un lado, esa narración que todos sintieron como impostada, como un poco falsa, aunque estuviera hablando de hechos reales, pero la manera en que los dice, ¿no? Ese artificio de la narración, propio de cualquier narración.
está en contraste con este archivo corporal en acción. O sea, si volvemos a la idea de que vamos caminando por la calle y vemos esto, estamos experimentando, estamos viendo, participando de alguna manera de este archivo corporal en acción, que es un archivo contrahegemónico, un archivo que desafía el archivo oficial. Y lo otro es el puma, el pangui, ¿no? El pangui es un animal de mucha fuerza, un animal vital. Y para mí, dentro de esta idea de la lucha contra las narrativas colonas de pertenencia, el pangui es el verdadero o uno de los verdaderos dueños de la tierra o del territorio, ¿no? Porque al final, cuando vemos las luchas mapuches, siempre están, las luchas territoriales, siempre se evoca, se habla de los dueños de los territorios, los ñen. Entonces el pangui es un ñen, es el verdadero dueño. Y lo otro que quería comentar es el tema de la hipervigilancia, ¿no? Que en el video veíamos también, hay toda una estética, Cutral nos arma todo un escenario que nos está hablando de esta hipervigilancia. Hay una cosa así como muy de ¿cómo se llama? De como realizando una operación sobre un cuerpo alienígena, me hace el rollo de una película que está en una base militar. ¿Y por qué todo eso militar, que también lo vemos en la polera? Lo militar también tiene que ver con que finalmente los cuerpos mapuches son una amenaza para el Estado colonial, porque habiendo cuerpo mapuche habrá reivindicación de territorio. Y con eso ya quiero concluir, que el universo obra que ha creado Cutral con Mol Mapu revela el artificio de la nación Mol, revela las falsas narrativas de pertenencia al territorio. Estos cuerpos son los territorios que, aunque heridos, falsifican los símbolos de una economía colonial, nacional y global, que es terricida, para transformarlos en símbolos de vitalidad, de fuerza, como el pangui. Los tatuajes son símbolos de micropolíticas de vida, porque aluden a la defensa cotidiana de la tierra. Las micropolíticas de la falsificación en la obra de Cutral nos recuerdan el poder de la parodia de las marcas que vemos ahí, para sabotear el futuro colono. Eso es, estamos como en esta conversación, pero Cutral está saboteando la futuralidad colonial. Y con eso termino. Muchas gracias, Monse, por esta increíble sesión, estas reflexiones a las que nos has llevado, que son cuestiones que veníamos conversando a lo largo del semestre y que siento que a través de la obra de Cutral, ¿no?, adquiere sentido y como una visión de conjunto de aquellos conceptos, ¿no?, y también obras que hemos estado analizando a lo largo de este semestre. Entonces, quisiera dejarle la palabra a los y las estudiantes por si tienen dudas, también en base a los materiales que revisamos antes de esta sesión, si es que hay alguna pregunta. Felipe, también si es que hay alguna pregunta por Facebook para poder plantearla acá con vos. Sí, a mí me gustaría solo transmitir los comentarios de Romy, que es una participante que ha estado mirando la charla, la clase, y quisiera leer dos comentarios de ella. Dice que el video le pareció que mientras hablaba de la noticia y se hacía el tatuaje parecía más una cicatriz que iba marcando la piel como un logo de consumo. Y por último dice, a propósito del comentario del compañero, que es heavy que lo hayan nombrado estallido. La misma palabra encapsula y limita las manifestaciones. Un estallido es como un destello, algo que se prende, pero que también se extingue en un corto tiempo. Genial. Gracias, Felipe. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta de lo que hemos leído, además que leímos, ¿no? Leímos el extracto, ¿no?, del poemario que nos compartió Montserrat. Y si no hay ninguna pregunta por el momento, ¿no?, a mí me gustaría que también integráramos esa dimensión literaria, porque lo corporal está también dentro de su propuesta literaria. Y es interesante cómo además va tomando
al igual que esta performance que hemos visto, que es muy significativa además porque todos quienes tenemos la experiencia corporal de haber sido tatuados, tatuadas en la decisión del tatuaje, lo llamativo es que va por sobre la piel, ¿no? La pintura va constantemente marcando la aguja sobre la piel y eso genera una microherida. Entonces también está esta herida, que es una herida abierta y que con cada trazo de pintura, ¿no? De la tinta, se va nuevamente dañando más. O sea, es una forma de generar estas microheridas y es interesante pensarlo de esa forma también a través de su propuesta literaria. Específicamente, ¿no? Cuando integra a su producción literaria cuestiones de la realidad, ¿no? Que estábamos hablando relacionadas con la denuncia, ¿no? Y aquí hay una denuncia directa y que me gustaría que pudiéramos hablar sobre ella cuando incorpora, ¿no? No tenemos la imagen aquí lamentablemente, pero este carnet, ¿no? Denunciando la desaparición de José Buenante, ¿no? Entonces, y dicho sea de paso, ¿no? José Buenante fue, dentro del contexto postdictatorial del año 2005, es la primera desaparición forzada de la tradición de la democracia. Entonces, cuando integra este hecho concreto, ¿no? Dentro de su poesía, aparece entonces esta denuncia con mucha fuerza y que son varios autores, autoras, ¿no? Artistas mapuches que la están retomando a través de sus obras. Caso emblemático también es lo que hace Kimun Teatro, por ejemplo. Entonces, si pudiéramos ahondar un poco más sobre estos archivos, que son archivos, ¿no? De la realidad, podríamos llamarlo, un archivo doloroso que genera entonces un material para crear y denunciar. Sí, y de todas formas, a mí me gustaría escuchar qué es lo que tienen, o sea, qué les pasó a ustedes cuando vieron esto. ¿Qué les pasó a ustedes con lo que está hablando Nacha? Antes de decir yo algo. Alexis tenía la mano levantada. Adelante, Alexis. Gracias, sí. Quizás sumarme a lo que dice la profe Ignacia, porque igual la cuestión del cuerpo, por ejemplo, en el proyecto más literario de Cutral es bien clara. Por ejemplo, en el Factory habla harto de la jaula, de intentar habitar esta jaula, y que también es Naomi, es Noemí, ahí como que hace un juego con los nombres, y que es como esta propuesta de la falsificación que tú mismo mencionabas con respecto a las micropolíticas. Me parece que eso queda bien claro con eso, y entra mucho en juego en la propuesta también aquí del carnet también, de falsificar una identidad, de hacerla borroneada, y también me parece que en ese sentido puede ser muy decolonial a la vez, porque dentro de un libro de poesía no incluye elementos visuales, otras tipografías, entonces como que decoloniza un poco esta idea del poema que podríamos encontrar, y ahí entra todo este elemento político bien claro. Y quizás como para agregar, el otro libro que sacó, de la Edad de los Árboles, igual retoma estas ideas muy claras. Me gusta sobre todo porque tiene unas imágenes en las que pone cómo construir un hogar en medio de las llamas, y coloca estos proyectos de viviendas de emergencia de un techo para Chile, y se repite a cada rato. Entonces siempre hay como el trauma que va volviendo en la narración a cada rato del texto. Entonces me parece que la cuestión política de introducir elementos reales al interior del texto literario es bien presente en los textos de Cutral. Eso. El collage también, ¿no? Esa estética de collage. Es una estética del collage que también es artificio. O sea, de alguna manera para mí tiene que ver mucho con replicar, hacer este reflejo de lo artificioso de la pertenencia a Colonna con estos artefactos que crea Cutral. Y entonces, pero también en la imagen del carnet, y del carnet está diciendo también cuáles son los cuerpos que no caben dentro de la nación Mol, ¿no? Y hace esa relación entre la travesti mapuche y el primer desaparecido en democracia, que fue una persona mapuche, y por supuesto no es inocente, sino que
esas exclusiones son absolutamente, ¿cómo se dice?, con voluntad, son cuerpos que son perseguidos, hipervigilados y perseguidos al mismo tiempo. Y por otro lado, lo de la casa, claro, a mí siempre eso me ha hecho pensar también en lo que pasa ahora en el sur de Chile, pero como claro, dentro de ese imaginario del sur, cuando las forestales crean estas poblaciones para sus trabajadores y lo venden como, ay, estamos haciendo un espacio verde, un espacio hermoso, pero lo que tienen las poblaciones están rodeadas de pinos y eucaliptos, están rodeadas de nuevo, esta imagen del bosque como plantación, ¿no? Y hay un lema que es las plantaciones no son bosques, creo que es el lema, no me acuerdo bien. Pero nuevamente, este contraste, este juego, que es paródico en el sentido de que es burlesco también, de los parámetros de normalidad del Estado-Nación colonial. Paula, adelante. Sí, lo pensaba como desde la utilización del carnet por la identidad, cómo eso entra en diálogo con lo popular, pero también con la cultura de masas, que es como el ejercicio en particular que hace también con sus obras, como esa modificación que era algo que tratábamos en clase con Ticio Escobar, como lo popular, pero en esta otra dimensión, y que revisando parte de la obra, creo que se llama Arde, cuando el cielo arde, parte del proyecto Futura Arqueología Sentimental, que claro, que ahí ya esta identificación también pasa a una cultura de masas desde la apropiación de lo anime, al generar esta máscara, pero con los ojos, que me parece igual interesante porque ya lo lleva como también como a problematizar la cultura occidental, también en diálogo con la cultura oriental, y como de nuevo rescatar que, no sé, a mí me gusta como esta idea de cómo la hegemonía dentro de un escenario mucho más postmoderno, un paradigma más postmoderno, hace una utilización como de estos márgenes, que en algún momento se hablaba desde las escenas artísticas, incluso en dictadura, cómo hace utilización de este margen, pero en este caso vemos como una utilización de las marcas. Es como un poco la operación como al revés, que me gusta mucho porque es como frente al pesimismo de lo que puede llegar a hacer una relación entre arte y política, genera como esta torcedura. Y en eso de nuevo que me gustó mucho del texto hablar de esa inocencia, porque lo llevaba al plano de una escena más cercana a nivel artístico, dentro más de lo que me como estudio más, investigo más, que es la visualidad. Y en eso pensaba como en otros ejemplos que pudiesen tensionar un poco más, pasando desde, por ejemplo, Cecilia Vicuña, y que, no sé, siento que ha sido un poco la tónica de este último tiempo, y gente casi que llorando con su obra, donde hay también, para mí cae mucho en esa inocencia, estrategia un poco de generar una cierta apropiación donde ni siquiera tiene que tomar un nombre, pero sí alude a muchas como coqueteos ritualísticos y desde un exotismo que se puede ver afuera, o sea, se activa en esa cultura que se potencia sobre todo en Europa y Estados Unidos, y que empieza a ser como sobrevalorada en los territorios más nacionales, como, no sé, hace poco me tocó ver a un grupo de artistas mayores hablando de esta situación y diciendo como le hace bien al país, que me pareció como ya como muy fuerte, pero también pensando, por ejemplo, Calfuqueo, que también lo hemos hablado muchas veces y que no es casual. O sea, es un artista que hoy en día se posiciona como uno de los rostros visibles a nivel internacional, y que ahí tampoco creo que debe ser como, o sea, por eso creo que está bien pensado Cutral como en el tipo de acciones que hace, porque no es como generar un límite entre como lo perverso del capitalismo salvaje y lo que los artistas pueden hacer
sino que genera una tensión y se ocupa de eso. Calfuqueo por ahí también es interesante de analizar porque empieza, que no es para nada una crítica de Calfuqueo, de hecho me gustan varias de sus obras, pero sí se genera como esta tribuna única, como sobrevaloración que también pasa por las políticas estatales, como de cuando hay esto ya es mi lectura como muy personal y ojalá que se entienda como, pareciese que cuando hay una ausencia de políticas como más de peso, de base, las políticas culturales salen a flote y empiezan a generar imagen, que es lo que pues, tiene como gran rol la visualidad, y se generan estas mismas relaciones de poder en torno a qué es lo que se ve y qué no. También desde ahí, solo para instalar otros casos, pudiese ser Aliwen, que también en un momento, o sea, ya ni siquiera esa identidad también empieza a ser muy conflictiva porque no sabría cómo nombrarle, porque así como tú identificabas dentro del texto, es el reconocimiento de una comunidad también. Entonces, no sé, ahí sé que estoy tirando como varias cosas, o solo quiero decir el último porque es como algo que me encanta, que vi a una chica hace poco, Eli Wewentru, que toma el violín y hace no quiero decir reinterpretación, pero hace que el violín suene de una manera distinta, porque el violín ya es parte de una cultura hegemónica europea de cómo hacer sonar un cierto dispositivo. Entonces, solo para quienes no lo conozcan, como hace sonidos que van en narrativas como por ejemplo la tradición de su familia y la carpintería, no sé, ahí tiene hartas cosas interesantes, pero solo como para en mi mente graficada con distintas personas las distintas posibilidades de la discusión como para tensionar aún más. Sí, y si es que tenemos tiempo para un poco más de tiempo, ¿no? Sí, yo creo, mira, tenemos hasta 10 minutos más, en 10 minutos ya vamos cerrando la sesión. Súper. Pero dale, Monse. Sí, no, algo que escuchando pensaba como de nuevo en esta idea de lo auténtico, ¿no? Como, ¿quién es la persona indígena, mapuche o de cualquier otro pueblo indígena que es auténtica? Y ahí está, este campo de tensión está funcionando también, porque la idea de la marca, la idea de que como, un cuerpo indígena lleno de tags, de marcas, ¿no? Como en este mundo virtual de las redes sociales, le crea a la mirada colonial, le crea contradicción, ¿no? Como, pero ¿cómo? Si todas esas marcas son de este otro mundo, ¿verdad? Entonces, Jutral juega mucho y parodia eso también. O sea, así como la cultura colona se apropia constantemente, y además de apropiar, yo creo que está la idea de la comodificación, de convertir en un objeto comercializable, que es lo que está hablando también Paula, cuando se transforma, este artista mapuche ahora pasa a ser un commodity para lo que es Chile, porque Chile es un país multicultural, aunque bueno, ya sabemos que nadie quiere que sea plurinacional, pero bueno, y ahí, ¿no? Ahí está de nuevo, están funcionando de nuevo esta falsa narrativa de pertenencia. Entonces eso, supongo que eso es lo que quería decir, como problematizar las ideas de lo auténtico y problematizar la comodificación de la tierra y de sus vidas. No sé si queda un último comentario, aprovechen ahora. Último comentario, última pregunta que le quieran plantear a Monse. Ahí, Paula. Aquí está, sí, ahí está. Hola, hoy disculpen si mi guagua
habla mucho. Tenía una pregunta con respecto al tema de la identidad, porque de alguna otra forma la obra que presentan y todos estos diálogos y todas estas relaciones tienen que ver con lo precario, pero también es una precarización en el contexto de la globalización. Entonces, obviamente operan, o sea, como que las subcapas de la precarización anteceden el tema como la gran problemática que es la identidad. Entonces yo no sé si tú pudiste explorar ese tema tensionándolo con un sistema como global, y por otro lado el tema de la globalización también es un problema porque quien puede acceder a la globalización es quien se lo puede permitir también. Porque de alguna otra forma, que si bien existe como una mayor apertura a acceder a cosas, creo que para este tipo de obra la globalización pasa a ser como un problema muy grave, porque también suprime la propia identidad de los territorios. Entonces no sé si pudiste como pensar esa relación o no. Claro, es que la globalización, hay globalizaciones que son para fines para preservar este futuro colonial, globalizaciones que son extractivistas, pero hay globalizaciones que no son extractivistas y que no son coloniales. Entonces, yo creo que la identidad, en el fondo las identidades son narrativas, son construcciones culturales también. Entonces, que sean locales o globales no importa tanto como lo que creo que lo que sí está en juego aquí es la relación, las relaciones que se tienen con los territorios. Eso es lo que está en juego. Y independiente de que, porque hay una red global que también es descolonizante, una red global que es indígena, una red global de cuerpos racializados, que es muy poderosa también. Entonces, la dicotomía de como lo local, global, yo creo que es tramposa, y como tramposa en el sentido de que si se mira como, ay, la globalización afecta a las identidades locales, qué terrible, ¿no? Pero no, al final el tema es cómo estamos relacionándonos con los territorios que habitamos. El asunto identitario, quizás conectándolo con el texto que leyeron, tiene que ver con cuestionarse. Entonces, cuestionarse la identidad desde esa relación con el territorio que habitas. Y ahí es súper complejo porque, claro, por un lado podemos pensar que sí, se esencializa de alguna manera. En el discurso es necesario esencializar y decir como esta persona es indígena, esta persona es colona, esta persona es mestiza, que se ocupa mucho también. Pero son esencializaciones estratégicas como para poder identificar cuáles son las relaciones con el territorio. Y dentro de eso, entonces tenemos que hacer ese autochequeo de la identidad, no como algo abstracto, sino como algo absolutamente relacional, y pensar, si soy parte, por ejemplo en mi caso, si soy parte de la sociedad colona chilena, ¿no? ¿Cómo entonces, qué voy a hacer ahora con eso? ¿Qué hago con eso? Y desde ahí plantearte la identidad. Igual siento que te respondí de una manera muy amplia, pero claro, hablar de identidad y globalización es súper grande también. Por eso como que trato siempre de volver como a relaciones con la tierra. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿En dónde estoy posicionada? Muchas gracias, Monse. Ya vamos cerrando entonces esta sesión. Quería nuevamente agradecerte haber aceptado esta invitación. Ya nosotros prácticamente en un fin de semestre que se pone todo cuesta arriba. También agradecerles habernos acompañado a través de las redes sociales, también acá por el Zoom, a los y las y les estudiantes, a Felipe, quien mantuvo toda la conexión y la gestión desde Santiago. Aquí también nos conectamos
desde Buenos Aires, en un contexto político bastante conflictivo, como tú también lo has planteado, Monse, así que te agradezco por haberlo mencionado, ¿no? Por integrar en tu trabajo una perspectiva muy comprometida y como tú nos planteabas, ¿no? Con estos textos que nos han entregado para estar revisando, la descolonización no es una metáfora, es una acción bastante concreta y no podemos llegar y banalizar el concepto. Creo que ha quedado muy bien graficado, ¿no? A través de esta revisión que tú has hecho a la obra de Cutral Vargas Guayquimilla, que nos reunió hoy día, entonces, y que espero que todos, todas, todes continuemos revisándola, ¿no? Y continuemos también analizándola, interpretándola, pero generando diálogos. Muchas gracias, Monse. No sé si quieres decir algo para el final. Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias por el diálogo, por las ideas. Y si es que alguien quiere seguir la conversación, Nacha tiene mi correo. Y estoy segura de que, no sé, de que, bueno, me interesaron mucho las ideas que plantearon. Así que yo feliz de seguir en contacto. Muchas gracias, Monse. Entonces, que estén muy bien y nos vemos próximamente nosotros en el curso el día martes. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias. Felipe, ¿puedes detener la grabación?